la gracia. Ya hemos visto cómo ofende a otras personas. Y eso que está en la mente, eso es decir, el corazón de las personas que todavía no reciben la gracia, que no aceptan a Cristo, no tiene nada. El corazón de esa persona solamente pensar mal, malos deseos, malos pensamientos para hacer violencia y también para hacer daño, para perjudicar a otras personas. ¿Y eso qué hace? Hace todas las cosas que ofenden a Dios. Ya estamos viviendo en un mundo, vamos a ver todo el día, hemos oído hay violencia. Es porque esas personas todavía la gracia no permite que esa gracia entre en el corazón de ellos. Pero aquellos que ya recibieron esa gracia, hermano, ahora el Espíritu Santo, ¿sabe qué hizo? Por la gracia, mora en el corazón de los cristianos. La gracia permite, la gracia lo transforma a esas personas hasta que el Espíritu puede morar en el corazón de cada quien. Ahora, puede decir, el Espíritu Santo mora en el corazón de cada cristiano, de cada creyente. ¿Y sabe qué hizo el Espíritu también? Él también guía a esta persona en un buen camino. Guía la mente de esta persona. O tal vez cuando esa persona tiene un mal pensamiento,
puede reflexionar, pero ya, si tengo la gracia de Dios en mí, no puede pensar eso, no puede hacer esto. Dice ahora, el Espíritu Santo mora dentro del corazón de los creyentes y lo guía. ¿Y sabe qué hace? Lo consola. Mire, ¿cómo tal vez usted dice cómo el Espíritu Santo me puede consolar? Si alguien tal vez tiene un problema, tal vez un ser querido ha dejado ese mundo y esa persona puede llegar a algunos hermanos que lee un texto bíblico, que da un consejo espiritual, esa persona se siente totalmente consolado. Pero aquellos que no tienen a Dios, que no acepta esa gracia, no acepta a Jesucristo, muchas cosas que hace a veces tomar, porque no tiene quien que lo consola. Lo va a consolar tal vez tomar algún licor o también fumar. Alguna gente cuando tiene problema, como no tiene esta gracia, llegar a suicidarse. ¿Nunca escucha eso? Por un problema que la gente pone una cuerda o tira debajo de un carro, tira debajo de un puente. ¿Eso qué hace? ¿Por qué hace eso? Porque no permite que esa gracia entre. Porque el corazón no tiene lugar para la gracia. Pero en cuanto a ustedes y a mí, aquello que está escuchando, entonces esta gracia lo que hace, nos consola, nos guía, nos ilumina, nos muestra el camino. La frase está bien dicho. Nos muestra el camino. ¿Y sabe? Hermano, no es por un poquito tiempo, permanente. Pero tenemos que quedar bajo de esa gracia. A la gracia salvadora que Dios lo provee especialmente para salvar a nosotros. Vamos a ver qué nos dice en el libro de Juan 16:7. Vamos a 13 y 13, 7 y 13 también. Dice así. Evangelio de Juan dice así. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Hermano, mire qué dice Jesucristo. Cuando los discípulos de Jesucristo, ellos estaban tristes. Está prácticamente inconsolable, porque dice, ahora, cuando va Cristo, cuando vaya Jesucristo, ¿qué vamos a hacer? Pero Jesucristo, ellos sentían, estaba bien cuando Jesucristo estaba con ellos en la tierra, porque tenían poder divino que estaba con ellos, estaba muy asegurado porque Cristo estaba, porque ellos vean muchos milagros que hacía Cristo, ellos vean muchas maravillas que hace Cristo, siente que estaba muy seguro, pero ellos no querían que Cristo vaya. ¿Sabe qué dice Jesucristo? Pero os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si fuera, os lo enviaré. Así que Cristo iba a ir, no iba a dejar a los discípulos como las personas que no tenía quien, que no va a ayudar, que no va a guiar. Así que dice que cuando voy, entonces te voy a enviar al Consolador. Y ese Consolador que tenemos con nosotros es el Espíritu Santo. ¿Qué hace? Nos guía. ¿Qué hace? Nos consola. ¿Qué hace? Nos muestra el camino. ¿Qué hace? Nos da confianza que somos hijos de Dios. Por eso la palabra de Dios dice, el Espíritu mismo, ¿verdad?, da testimonio a nuestros espíritus que somos hijos de Dios. Y eso que hace esta gracia. Eso que hace, lo permite que el Espíritu Santo no solamente consolarnos, sino guiarnos. Hermano, a nosotros, a vosotros, a ustedes, que ya son cristianos, recuerde, usted no están solos, en los problemas no están solos.
En las situaciones difíciles no están solos, porque ya tienen el Espíritu Santo. Tal vez usted no va a ver el Espíritu Santo como una persona para que pueda palparlo, no. Pero ya usted lo tiene. Porque usted lo tiene. Porque si usted no lo tenía, tal vez no iba a elegir tal vez ese lugar para venir, o tal vez usted no iba a decidir para que pueda orar, buscar a Dios. Y eso que dice, mira que dice el versículo 13 del mismo texto del Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyeré y os hará saber las cosas que habrán de venir. Mira qué dice ahí. Pero cuando venga el Espíritu Santo, ¿sabes qué dice? Te va a guiar a la verdad. Hermano, a los que ya recibieron al Señor Jesucristo, a los que ya recibieron a Jesucristo, a los que su corazón viene a ser morada al Espíritu Santo, ¿sabe algo? La palabra de Dios, esa es la verdad que el Espíritu Santo nos permite que sabemos. Y esta verdad, hermano, y es la verdad que nosotros no podemos esconder. Y para eso nos guía la verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad es la palabra de Dios. La verdad es la doctrina del Señor. La verdad es Jesucristo. Es la verdad. Nos guía en la verdad. No es hoy en día. Muchas personas pueden pensar que habla la verdad, pero a una sola verdad. La verdad es la palabra de Dios. Y vemos las tres cosas inmediatas que hace la gracia: lo reconcilia con Dios, lo hace amigo con Dios, y lo que con respecto a Jesucristo, cuando no tenía Jesucristo, viene a permitir que Jesucristo lo puede salvar. Ya no es enemigo, sino del Señor Jesucristo, amigo. La gracia transformadora de Dios mostró claramente la condición que tenía ser humano antes que llegara la gracia. ¿Cuál es la condición que teníamos? Ya vemos que hizo rápidamente, como lo pone en relación con Dios, con Jesucristo, con el Espíritu Santo, pero también nos dice teníamos una condición. ¿Cuál es la condición que teníamos con Dios? Recuerde, Dios había dado una ley. Esta ley que Dios había dado, mire, esa ley tiene que cumplirla o cumplirla, sí o sí. Esa ley no justifica. Esa ley no perdona. Esa ley no tenía misericordia. No, esa ley no. Cumplirla o muere. Esa es la ley. Que cuando trae la mujer samaritana a Jesús, según la ley, ¿qué decía? Cualquier persona que encuentra en adulterio debería ser muerta, a piedra con piedra. Eso, ahí está la ley. Es que debe una oportunidad. No, la ley no. Mire, la condición del hombre antes que llegara a la gracia, con respecto a esa ley, el hombre estaba confinado bajo la maldición de esta ley por el pecado. ¿Qué dice? La ley, estábamos confinados, está bajo de esta ley, donde la ley nos encerraba y cualquier cosa que hacemos, no hay piedad, lo castiga. Antes que llegue la gracia transformadora, el hombre estaba bajo el dominio del pecado, dominio de la ley más bien, debido al pecado, bajo la maldición de la ley que no perdonaría a nadie por su pecado.
Ese no perdona. Peca el hermano Smith, muere. Esa es la ley. Y por eso cuando llega Jesucristo, dice, voy a traer otra cosa nueva que nunca la gente escuchaba. Hermano, si esta ley hubiera existido todavía, si la gracia no hubiera llegado, ¿iba a existir gente todavía? No va a haber gente. Mire, vaya conmigo en Gálatas para ver algo. Gálatas 3 dice que, 3:10, porque todos los que dependen de la obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlo. ¿Qué dice ahí? Dice, maldito todos los que dependen de las obras de la ley y están bajo maldición. ¿Por qué? Mira, hermano, ¿sabe por qué dice que todo que depende de la obra de la ley está bajo maldición? ¿Sabe por qué? La razón por la cual dice esto, porque la ley dice, cuando Dios da su ley, usted dice, sí, amén, tiene que cumplirla. Y si no se cumple, usted bajo maldición. Y por eso, si no se cumple, entonces lo mata a usted. Dice que todo debería cumplir esta ley. Y cuando dice, sí, amén, lo cumplimos. Recuerda cuando Moisés dice, sí, amén, vamos a cumplirlo. Y dice Moisés, maldito el que no cumple esta ley. Y por eso dice, bajo maldición aquellos que no cumplen la ley. Y si está bajo maldición, entonces la pena es la pena de muerte. Eso es todo. Ahora llega la gracia, llega Jesucristo, ya no estamos bajo este confinado. Ya llega Jesucristo, ya llega esta gracia, ya tenemos opción para que nosotros pide perdón a Dios. Me pregunta, ¿no pecamos? Seguramente cuando venía estaba lloviendo, estaba totalmente enojado porque no podía pasar. Sentía agarrar los carros, tirarlos así para que yo paso ahí rápidamente. Imagine cómo estaba yo. Entonces, si la gracia no estaba, yo no podía estar ahí. Eliminado. Estamos viendo qué gracia que tenemos. Estamos viendo, por eso lo invitamos a la gente del mundo. Venga en esa gracia, venga a tomarla, ven y para tomarlo, acepta a Jesucristo. Porque ya está al alcance suyo, mía. Dice que maldito el que no cumple la ley, sí o sí. Tenemos un dicho acá, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? Sí o sí, ¿verdad? Sí o sí. Mire que dice el versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Recuerde, hermano, me gustaría que usted escuche algo, no sé si la gente afuera está escuchando, no sé. Algo tiene que entender. Hermanos, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Has hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que colgado en madera. La ley, no es que la ley fue maldita, ¿entiende eso? Porque mucha gente dice que la ley maldita, no, la ley fue, si viene de Dios, no puede ser maldito. ¿Por qué? ¿Por qué dice entonces bajo la maldición de la ley? La razón por la cual es porque a las personas que Dios dio la ley son personas inmortales que cometen pecado. Al una persona inmortal comete pecado, permite también que la ley era débil, que la ley no tiene eficacia, permite que sea maldito la ley porque un pecador no lo compre. No es que la ley que tenía eso, sino porque un pecador no lo compre, permite que dice maldición de la ley, porque lo que hace la ley, nada más lo acusa, lo señala y después lo mata. La ley nada más solamente estaba para acusar y condenar. No hay solución, no tenía solución. Hoy en día cometemos pecado, tenemos opción para orar a Dios. Y por eso tenemos a esa hermana sentada con nosotros ahí. Si no, imagínate. Ni los huesos podía quedar. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito el que colgado
del maldito. Así que Jesucristo, en la ley romana, todo se cuelga a un madero, se llama eso, es un maldito, porque cada persona que se cuelga, porque la ley dice que cuando se condena a una persona hay que colgarlo, y se hizo maldito. Jesús mismo se hizo maldito porque se cuelga del madera por nosotros mismos. Hermano, con respecto al pecado, ya pasa eso, ya puede escuchar bien. Dice que con respecto al pecado, antes que llega la gracia, la pregunta, antes que llega la gracia, el pecado fue la destructora. Antes que llega la gracia, el pecado era quien que termina con nosotros. Usted puede ver cuando los tigres, los leones en la selva, lo haga la presa, ¿cómo lo hace? Cuando un león tiene hambre, ¿qué hace con lo que agarra? Hasta los huesos come. Así que era pecado. Eso, antes que llegara la gracia. Antes que llegara la gracia, el hombre estaba igualmente confinado bajo el poder del pecado. El pecado lo hacía lo que quiere, hacia derecha, hacia izquierda, lo maltrata. Y así que el hombre viene a ser esclavo del pecado. Esclavo. De hecho, ¿sabe? Hoy en día hay mucha gente que es esclavo del pecado. Hoy en día hay mucha gente que todavía no quiere ser libre del pecado. Son esclavos del pecado. Pero antes que llegara la gracia no había opción. Todo el mundo estaba totalmente confinado, cerrado bajo el poder del pecado. Pero luego que llega esta gracia, entonces yo me queda que si yo quiero dar esta opción al pecado para servirlo o para dominarlo. ¿Puede ser un ser humano dominar el pecado? Sí, claro. Podemos dominarlo. ¿Qué es dominar el pecado? ¿Qué significa el pecado no tiene poder sobre usted? Que usted no permite, usted cumple el deseo del pecado. Y así se puede dominarlo. Antes que llega el pecado, el hombre estaba confinado bajo el poder del pecado como esclavo que no tenía opción, que es la muerte, afronta día tras día, día y noche. Día tras día. Jesucristo había dicho a los judíos lo siguiente. En el Juan 8:34, mire que dice Jesucristo a las personas que creían que no eran esclavos. 8:34 del Juan dice así: Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo que hace pecado. Así que ya antes que llegue la gracia, el hombre no solamente vivía en el pecado, sino comprase el pecado. No solamente comprase el pecado, sino duerme con el pecado. No solamente duerme con el pecado, acaricia el pecado. No solamente hacer eso, sino lo hace el pecado parte de su vida. Mire, hermano,
podemos decir hoy en día, hay muchas personas que el pecado es parte de su vida, ¿o no? Alguna gente que vive no puede quedar un día, no comete el pecado. No es que los cristianos no cometen pecado, pero no puede permanecer en el pecado, no puede vivir en el pecado, no puede practicarlo día tras día. No voy a decir que Ginny no va a pecar. Pelea con predicador, ¿cómo no va a pecar? No sé. No voy a decir que Smith no va a pecar. Sí, pero lo que no podía hacerlo, practicarlo, queda permanente en el pecado. Y entonces hoy en día hay mucha gente, hermano, vive pecado, vamos a decir, como parte de su vida, porque si no comete el pecado un día, siente está mal. Porque hay gente que está haciendo planes, cómo puede destruir la vida de uno, cómo puede hacer daño a otro, cómo puede tratar de hacer resbalar a uno. Esa es parte de su vida. Hay gente que lo hace. Y cuando pensamos y veamos esas cosas, entonces esta persona viene a ser esclavo del pecado. Por ejemplo, algo que va a decir, las personas que toman, cada 8 días hay que tomar, porque hay gente que toma casi todo el día. La gente toma todo el día, casi todo el día. Imagina. Todos los días. Imagina, todos los días que alguien hace el esclavo del pecado. Hay gente que mienta todos los días. Sí, es así. Y hay gente que critica todos los días. Bueno, nosotros todos criticamos. Todos porque criticamos al gobierno porque las comidas están muy caras. Todo el mundo critica. Todo el mundo, ¿verdad? Criticamos. No solamente es cierto, que eso sí todo el mundo lo hace. Todo el mundo disgusta lo que hace alguien, ¿verdad? O que la gasolina para aquellos que tienen vehículos. Mejor que tenemos bicicleta. Más fácil. Así que se dice que todo que hace el pecado. Versículo 13 dice que, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Así que las personas que viven según la carne, entonces va a morir en el pecado. La persona que vive según el Espíritu va a vivir. Eso que dice Cristo. Cristo que dice lo siguiente. La relación que tenía nosotros antes que llega, estamos viviendo en el pecado, estamos perdidos en el pecado. Por ejemplo, una persona que es perdido en el pecado, tiene ojos, ve a ese es el pecado, pero siempre lo hace. Tiene ojos, no ve, tiene oído, no escucha. El que tiene boca no sabe los sabores, como los gustos mejor. Con COVID, ¿verdad? Marilyn sí tenía sabor, ¿verdad? Cuando tenía COVID. Eso que vamos a ver. Dice hermano, ¿por qué hay que vivir según el Espíritu? Hermano, me gustaría dar un ejemplo para ver una persona solamente un pecado que come, solamente una vez y mientras estaba fiel con Dios. Vamos a ver qué sucedió. Vaya conmigo en el libro de Josué 7. En el libro de Josué 7, vamos a leer desde el versículo 20 hasta 25. Nada más es para que podamos tomar un ejemplo. Podría explicarlo, pero me gusta que lo leemos también conmigo y para que vea la condición que tenía el hombre cuando peca, para ver la condición. Dice Josué 7:20. Acán respondió a Josué 7:20, ¿verdad? Vamos a leer el 20 hasta 25. Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ellos. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí estando escondido en su tienda, y el dinero debajo de ellos. Y tomándolo,
de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Será, el dinero, el manto, el ligote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, sus tiendas y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Turbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Mire la condición que estaba, hermanos. Así que la condición que estaba, no solamente él comete el pecado, que paga por el pecado que cometió. ¿Quién más que pagó? Toda su familia, hasta sus hijos. Estamos viendo. La culpa que podía teniendo, como escuche, dice que culpa. La culpa es cómplices, porque los demás pueden decir que yo no hace, lo pelea, se fue, no tenía culpa. Pero si no hace nada, no dice nada, son cómplices. Por eso algunos madres de familia son cómplices de sus hijos, son cómplices de sus hijas, son cómplices a veces de marido, ¿verdad? Que el marido hace tal cosa, sabe que no está bueno para la familia, lo desconoce. Sí, hermano, ¿por qué? Porque sí, como yo estaba enfermo, por eso. Estamos viendo. Así que no, usted va a tener que entender. Así que por eso lo dice. ¿Qué fue que dice? Lo agarra hasta las ovejas, hasta todo lo que, hasta la casa, hasta todo lo que tiene, lo destruyeron todo. Y esa es la condición del pecado. Esa es la condición antes que llegue la gracia. Así que, hermanos, lo que podemos entender, la condición del hombre estaba fatal. Y recuerde cómo el hombre vivía en el mundo, cómo vivía en el mundo. Si vamos a pensar cómo vivíamos en el mundo antes que conocer a Cristo. De hecho, podría haber en esa sala mismo alguna gente tal vez que bailaba, que tomaba, que tenía hasta amante, o que tenía hasta 2, 3 novias, ni imaginen. Así, esa es la condición. Esa es la condición que teníamos. Pero cuando ya conocemos a Cristo, eso es algo como asqueroso para nosotros. Y cuando ya tenemos esa gracia, veamos a alguien que hace eso, ni siquiera que le rozar con esa persona. Mire, hermano, una persona que ya conoce a Cristo, vea que una persona tiene un amante. Casi usted no quiere hablar con esa persona. Como si es algo vergonzoso. O ver a la persona tal vez imaginar para qué hacer daño a una persona. Hasta vergüenza que va a dar. Y eso que vamos a ver. Hermano, para que ustedes pueden ver en su casa, para que no dura mucho el momento, para que cortamos. Me gustaría que vaya en su casa, lee Romano 1, todo el capítulo 1 para ver la condición que tenía. Todo el capítulo 1 del Romano. Pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron, como a Dios le dijeron gracias, sino que envanecieron en sus razonamientos, en su necio corazón, fue entenebrecido, profesándose el sabio, se hicieron necio, cambiaron la gloria de Dios incorruptible a semejanza de imagen del hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y reptiles. Si usted sigue leyendo, dice que por lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Y si veamos todo eso, es la condición del hombre. Hoy en día usted puede ver a 2 personas del mismo sexo, no tiene miedo o vergüenza para que puede dar beso, ¿verdad? Hasta en la calle, algo que 2 cosas opuestas. No es opuestos a lo mismo, ¿no? 2 hombres, 2 mujeres, ¿no? Si usted lee todo el texto, dice, se cambiaron, ¿verdad? Las mujeres quitaron su deseo natural para que mete con una mujer con una mujer, hombre con hombre. Y esas son pasiones vergonzosas que da eso. Y esa es la condición que tenía.
Pero a ustedes, a nosotros, los que están viendo, los están escuchando, pero la gracia de Dios se ha manifestado, pero lo pide tener que también renunciar a todas las maldades. Y hermanos, para terminar, deberíamos entender que antes que llegue la gracia, éramos enemigos de Dios. Cuando llega la gracia, reconciliamos con Dios. Dios nos da un cuidado, un trato especial. Ya no somos amigos, no somos enemigos, sino amigos. Con respecto a Jesucristo, antes que llegue la gracia, no teníamos esperanza, estábamos sucios, sin esperanza, sin Dios. Jesucristo llega, nos purificó, nos lavó, nos limpió y ponernos a sentarse con Él a la mesa. Y también, antes que llegue la gracia, el Espíritu Santo no tenía lugar en nosotros, pero después que llega la gracia, ya tiene lugar en nuestros corazones para guiarnos, para enseñarnos y también para consolarnos. Y la gracia también, lo que hace cuando la gracia llegó, antes que llegue la gracia, en la ley era nuestros enemigos, los que nos maltratan, nos acusa todos los días. Y también el pecado no nos perdona, cualquier cosa es la muerte, no nos perdona el pecado. Y hemos visto ejemplo de Josué, ¿verdad? Que comete un pecado porque ellos cuando fue a pelear con Ai, Josué prácticamente permite que Acán, cuando Josué vea que está perdiendo la batalla, es porque Dios había retirado su rostro de ellos, porque a alguien que estaba pecado en el grupo. Entonces Dios permite que se perdieron la batalla. Y cuando da cuenta de Acán que hizo esto, entonces ellos lo mataron totalmente sin piedades, porque era la condición. Pero por eso, hermano, lo invita a ustedes, a nosotros, que no descuidamos la gracia de Dios, que nos sale bajo el cuidado del Espíritu Santo. Deje que el Espíritu Santo nos guía, deje que los consola, deje que muestre el camino. Y lo invita también a mantener esta relación que tiene con Dios, no relación de enemigo, sino de amigo, sino de hijo. Y esa relación, en cambio al pecado, vamos a mirar el pecado desde lejos. Ni pensarlo. No piensa en el corazón. No pensarlo, no maquinarlo, no imaginarlo. Y si eso viene en su mente, ore a Dios, pide a Dios que te ayude. Hermano, usted sabe que cuando el cristiano quiere hacer más esfuerzo para estar bien con Dios, llega a muchas cosas como su tropiezo. En el momento que quiere estar más con Dios, llega a diferentes cosas. Usted quiere hacer lo bueno, siempre presenta lo malo. Usted quiere decir la verdad, siempre presenta la mentira. Usted quiere caminar recto, siempre. Eso que llega. Pero para que combatir esto, hay que orar a Dios, pedir a Dios, dedicar a Dios en la oración, en las actividades. Y ya tenemos ejemplos. Y por eso lo invita a cada uno que está viendo, que está escuchando. Vamos todos juntos pidiendo a Dios que manténnos bajo su cuidado especial. Y lo invita a que ninguno sale de ese cuidado, más bien cada día hacer como el pollito, cada día. Si vea que la ala de la polla no lo cubre, lo entra más buscando el carol. Gallina, gracias. Ok, entonces eso, la gallina siempre, ¿verdad? Las alas se cortan, entonces la gallina busca el pollito, entra más cerca, más carol. Vamos a entrar más profundo en el carol de Dios y para que cuando llega a Cristo lo encuentra a cada uno de nosotros listo para que podemos ir regocijar con Él. Que Dios sea con vosotros hoy y para siempre.